Verlos nuevamente y a otros seguramente los vamos a conocer ahora. He estado con un poquito de carraspera, así que ahí me perdonan si por ahí ando carraspeando. La verdad es que tenía la presentación pensando en proyectarla. Habitualmente me gusta proyectarla, sobre todo cuando hay noticias y algunos recortes de pantalla que son tal cual, ¿cierto?, como se muestra en las noticias. Pero dada la situación, ¿cierto?, no es posible. Voy a tratar de ser lo más fidedigno para poder compartirles lo que quisiera ahora presentar. Bueno, le he titulado a este tema "Nos queda muy poco tiempo". Y quisiera partir comentando que en el año 1888 hubo un avance en el Congreso norteamericano en el cual se trató de imponer, ¿cierto?, leyes dominicales. Y fue justamente un adventista, Alonzo T. Jones, quien argumentó, ¿cierto?, motivos poderosos y que con la gracia de Dios, ¿cierto?, se detuvo esa iniciativa. Y desde ahí en adelante hemos tenido un tiempo más, ¿cierto?, de gracia, porque si en ese momento hubieran sido decretadas las leyes dominicales, probablemente el fin habría estado muy cerca. Y han pasado ya 138 años, hasta el año 2026, que estamos al presente. De ese tiempo no habíamos tenido una manifestación tan explícita, aunque siempre hay personas, ¿cierto?, que están motivadas por impulsar las leyes dominicales, y hay iniciativas, las han habido, ¿cierto?, en Europa, en Estados Unidos, pero en forma tan explícita y con tanta fuerza como para poder llegar al poder y a imponerse, creo que no lo habíamos tenido antes desde esa fecha, desde 1888. Seguramente muchos de ustedes están al tanto de que ahora, a inicios de año, para ser más exacto, el 8 de enero de este 2026, una fundación que se llama The Heritage Foundation, es una institución muy relevante en Estados Unidos, emitió un informe en el cual piden leyes dominicales uniformes. Esta fundación, Heritage Foundation, es escuchada por el gobierno actual del presidente Donald Trump, segundo periodo, y en muchos casos le hacen caso. Y fue esta misma fundación la que presentó el proyecto 2025. El proyecto 2025 es un proyecto, un documento de iniciativas conservadoras que presentó en el caso que Donald Trump fuera elegido presidente. Y Donald Trump fue elegido. Inicialmente Donald Trump se hizo el desentendido sobre este proyecto, tal vez seguramente para que no lo afectara en el tema de las elecciones, los votos, porque es muy conservador. Pero una vez que llegó al poder, empezó a colocar a muchas de las personas que generaron este proyecto, que lo escribieron, en cargos de poder. Y empezó a cumplir esta agenda, ¿cierto?, este proyecto 2025, al punto que ahora lleva más del 50% de lo que está escrito en 900 páginas ya cumplido, siendo que Donald Trump todavía no cumple un año en el poder. Bueno, esta misma fundación, que tiene esa incumbencia, ¿cierto?, en el gobierno norteamericano, está pidiendo ahora leyes dominicales uniformes. O sea, si ese proyecto 2025 ya lo han puesto, lo han llevado a cabo en un 50% de todo lo que decía, siendo que no es un proyecto de gobierno, solamente una sugerencia, tiene muchas posibilidades, ¿cierto?, de que esta instancia que piden también la lleven a cabo. ¿Se fijan? Esta instancia que piden de leyes dominicales uniformes también se lleva a cabo. Detallando un poco, me gustó este resumen que hace acá un abogado.
lo traduje directamente, está traducido directamente del inglés, un abogado norteamericano, y dice respecto a estas leyes dominicales que se están pidiendo. El 8 de enero de 2026, la Heritage Foundation publicó Saving America by Saving the Family, que quiere decir algo así como Salvemos América salvando a la familia. Una agenda política integral escrita por Roger Severino y Jay Richards y otros. Enmarcado como un proyecto Manhattan de toda la cultura. Cuando uno lee esto, dice, está enmarcado, ¿cierto?, como un proyecto Manhattan de toda la cultura. Uno como acá sudamericano, ¿cierto?, muchas veces no entiende muy bien de qué se trata eso. Vamos a explicarlo. El informe tiene como objetivo evitar un colapso demográfico antes del 2050, del 250 aniversario de la nación. Estados Unidos, ¿cierto?, va a cumplir pronto 250 años, ¿no?, este mismo año, si no me equivoco. Entonces ellos quieren que antes de que este aniversario se cumpla, salvemos a la familia, ¿cierto?, salvemos a América salvando a la familia. Entre sus propuestas más controvertidas se encuentra un llamado a la restauración de las leyes azules. Las leyes azules son leyes dominicales. No necesariamente de corte religioso, pero son leyes dominicales que en muchos estados existían en Estados Unidos y en muchos estados todavía algunas perduran. No son tan restrictivas, ¿cierto? Están dentro de un contexto democrático, pero apuntan a leyes dominicales. Así que lo que quieren es la restauración de las leyes azules para establecer un día de descanso uniforme. Esto aparece entre comillas, se habla literal, ¿se fijan? De lo que viene en esa propuesta. Los domingos, para establecer un día de descanso uniforme los domingos, basándose en el caso de la Corte Suprema de 1961, McGowan y Maryland, o versus Maryland, los autores argumentan que una pausa comunitaria sincronizada es necesaria para combatir la falta de hogar espiritual. O sea que están diciendo, ¿cierto?, que se necesita una pausa, ¿cierto?, sincronizada. ¿Qué significa sincronizada? Que para todos es igual. O sea, si es el domingo para todos. Porque en el proyecto 2025 original existía como un respeto a las comunidades que guardan otro día. O sea, si alguien es adventista o judío, bueno, se le hace la excepción. Pero acá no. Acá dice que es uniforme. ¿Se fijan cómo va avanzando un poco este tema? Esta propuesta prioriza explícitamente la uniformidad. Que sea uniforme. Que sea un día igual para todos. Sobre la flexibilidad. Creando un posible conflicto legal para las comunidades judías y adventistas del séptimo día, que observen el sábado como día de reposo. O sea, esto de concretarse genera un choque entre las personas que queremos guardar el día de reposo de la creación y aquellos, ¿cierto?, que quieren guardar por ley, uniformar en el país un día de reposo impuesto por el papá, ¿cierto? Purio. Exacto, es purio. Y fíjense que no es la única intervención que ha habido. Acá me llegó hace poquito, ¿cierto? Bueno, antes de eso quería mencionar qué es lo que es un proyecto Manhattan, porque decía acá, en esta publicación de Heritage Foundation, que esto está enmarcado como un proyecto Manhattan de toda la cultura. ¿Qué es lo que es un proyecto Manhattan? Para que ustedes tengan una idea. El primer proyecto Manhattan, ¿cierto?, hacía referencia, o sea, quedó con se le puso el nombre, a cuando en forma secreta Estados Unidos y Gran Bretaña empezaron a investigar para generar bombas atómicas, las cuales finalmente desembocaron en esa bomba que cayó en Hiroshima y en Nagasaki, ¿cierto? Ese fue el proyecto Manhattan. Y ahora, ¿cómo se ocupa esa palabra? Lo voy a leer directamente acá de lo que aparece en internet. Significado actual y legado.
es un punto de referencia en megaproyectos. O sea, cuando estamos hablando de que este es un proyecto Manhattan, significa que se está hablando de un megaproyecto dominical. Eso está diciendo. Se cita como el prototipo de colaboración masiva entre el sector militar, industrial y académico para lograr objetivos tecnológicos revolucionarios en tiempo récord. O sea, un proyecto, cuando se habla que sea un proyecto Manhattan, están hablando que sea un proyecto que abarque lo militar, lo industrial, lo académico, sea global para el país de Estados Unidos. Y además dice que se haga en tiempo récord. Es un proyecto Manhattan. Eso es lo que están proponiendo, ¿cierto?, la Fundación Heritage, que tiene mucho poder y mucha incumbencia en el gobierno norteamericano para que lo hagan. Y encontró buena acepción, buena recibida este proyecto. Buena recibida de parte de la gente del gobierno. Era que no, ¿cierto?, si son de los mismos. Era que no, y están en esa línea. Hay una cita de Ellen White que dice que la ley dominical va a ser pedida popularmente. Va a ser pedida por la gente. Y esto estamos empezando a ver, ¿cierto?, que viene de instancias que representan a personas. Especialmente el protestantismo. Especialmente el protestantismo. Aquí me llegó otro. Este no es tan conocido porque yo creo que este que mencioné recién, muchos lo han escuchado, lo conocen. Pero ahora hace menos tiempo todavía, el 7 de febrero, estamos a 13, salió un artículo en un diario, en un periódico digital de Estados Unidos que se llama The Marietta Times, y dice, lo voy a tratar de traducir acá y después lo tengo traducido, como me suena a mí, digamos. Dice, cada uno necesita adorar, ¿no es cierto?, en una asamblea. ¿Y cómo lo traduce ya la traducción? Dice, cada uno de nosotros necesita estar en el culto de adoración. Y después empieza a explicar a qué se refiere con eso. Dice, allí se afirma que muchas actividades dominicales compiten con la asistencia a la iglesia. En este documento, ¿cierto? Muchas actividades dominicales compiten con la asistencia a la iglesia. Se recuerda la época de las Blue Laws, o sea, de las leyes azules, que significa cierres dominicales. Y se menciona la idea cuando el balón se vuelve Baal, para criticar que el deporte domine el domingo. O sea, que están diciendo, en otras palabras, que tengamos leyes azules, leyes dominicales, y que incluso el deporte, no sé, pues el fútbol americano, el béisbol, el fútbol, en el caso nuestro, etcétera, que a veces llena, ¿no es cierto?, sobre todo para la sociedad secular, llena el día domingo, también dice acá que lo critica. Critica, ¿no es cierto?, que el deporte domine el domingo. O sea, están buscando parar no solamente el comercio, sino que también las actividades deportivas, ¿se fijan? Eso están buscando. Que sacan otro día. Difícil, ¿eh? Que sacan otro día. Y sabemos, ¿no es cierto?, para dónde va esto. Sabemos para dónde va esto. En la India, ¿cuánto tiempo tengo? Hasta la 1:15. 1:15. Sí, una hora. Gracias. En la India, el 29 de enero de este 2026, extrañamente, ¿cierto?, porque sabemos que la India no es un país de mayoría cristiana, solo hay pequeñas comunidades cristianas, al contrario, muchas veces se ha perseguido a cristianos en la India, pero en ciertas zonas del noreste de la India, especialmente, dice la noticia, en el estado de Meghalaya, las autoridades locales ordenaron el cierre total de negocios y servicios los domingos. ¿Por qué motivo? Vamos a verlo. Dice, en pueblos como Maglinong, Nonghirong, algo así, ¿cierto?, los consejos comunitarios, conocidos como Dobar, dispusieron que restaurantes, tiendas, mercados, servicios turísticos e incluso baños públicos, los baños públicos, permanezcan cerrados los domingos. Alguien podría decir, bueno, es para que la gente no trabaje. No, la razón explícita: preservar el domingo como día de observancia religiosa, ya que la mayoría de los habitantes asiste a los servicios de iglesia durante gran parte del día.
O sea, es religioso. Lo que está en la India también es religioso. Mm, ¿Y ustedes creen que esto es casualidad? no. Que surge por acá, por allá una iniciativa. Sabemos que hay un poder central, ¿cierto?, que está haciendo que esto aflore y que cuando llegue el momento va a surgir en un lugar y en otro. ¿No será este el comienzo? Mm, Fíjense que en el año 1888, cuando fue la primera iniciativa, ¿cierto?, de ley dominical, el Papa, que en esos años estaba en el Vaticano, era León XIII. Será mera coincidencia, ¿cierto?, que ahora en la segunda iniciativa de establecer leyes dominicales el Papa sea León XIV. La encíclica, ¿cierto?, que escribió León XIII incluía descansos dominicales. Y este Papa, ¿cierto?, se colocó León XIV justamente porque le maravillaba, le gustaba mucho esa encíclica de León XIII, Rerum Novarum. O sea que no es que no conozca, ¿no es cierto?, el Papa actual, lo que hizo su homónimo, ¿cierto?, predecesor en esos años. Entonces esa es la gran pregunta. Estas iniciativas que hay ahora, ¿cierto?, que tienen más fuerza, me parece en forma, digamos, en forma equilibrada, justa, ¿cierto?, así, objetiva, me parece que tienen más fuerza que ninguna otra antes de 1888. La pregunta es, ¿esta iniciativa van a culminar con la ley dominical o nuevamente va a venir un periodo, ¿cierto?, de relajo, en que hacemos las cosas, así como el COVID, ¿cierto?, que fue una especie de amenaza, y después hemos tenido algunos años, ¿cierto?, de aparente normalidad? ¿Esta es la iniciativa final o no? Dejemos que el espíritu de profecía, ¿cierto?, y la palabra de Dios responda. Y eso es el centro, ¿cierto?, de lo que yo quisiera presentar. Esto es como una introducción. Por eso es que me parece un poco largo, pero el centro que lo que quiero presentar es, nos da luces la palabra inspirada de Dios, si es que estas iniciativas que vienen ahora son otro caso fallido, ¿cierto?, en que a lo mejor llega al Congreso y el Congreso dice no, acá esto va en contra de la libertad, etcétera, o finalmente estas iniciativas van a terminar en la ley dominical nacional, ¿cierto?, y en la persecución de los disidentes en poco tiempo. Veamos qué dice la palabra, ¿cierto? Bueno, lo primero que quisiera resaltar es la segunda parte, todo el versículo de 2 Crónicas 20:20. Si alguien lo quiere leer, 2 Crónicas 20:20. Dice, y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Eso es lo primero que quisiera resaltar. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando se trata de este tema, puntualmente lo que yo quisiera ahora mencionar, dando un periodo de tiempo, ¿cierto? No una fecha puntual, pero un rango de tiempo para señalarnos cuándo, en qué rango de tiempo va a suceder la ley dominical. Eso está. La sierva del Señor hace referencia a los tiempos de la reina Esther. Eso está en el capítulo 49 del libro La historia de los profetas y reyes. Ahí está. Bueno, y a modo de contexto, recordemos lo que pasó en los tiempos de Esther, ¿cierto?, con Amán, ¿cierto?, y el rey Asuero. En los tiempos de Esther, el pueblo, ¿cierto?, que estaba, el pueblo judío, una buena parte, la mayoría del pueblo judío, estaba en Babilonia.
Porque recordemos que hace unos años atrás, más de 70 años atrás, había sido cautivo y había sido llevado casi íntegramente a Babilonia, ¿cierto? A una geografía, a lugares, ¿cierto? Muy lejanos sobre todo en esa época, de Palestina. Y algunos judíos habían salido de Babilonia una vez que se cumplieron los 70 años. Hubo dos decretos. Primero salieron como 50.000. Me parece que el primer decreto fue de un rey, no me acuerdo bien, Darío, no me acuerdo. Y después, 20 años después, un segundo decreto, salieron otra cantidad de judíos. Pero la inmensa mayoría se quedó cómodo en Babilonia. Mal que mal, Babilonia era la potencia del mundo. Claro. Era en el fondo el país más rico del mundo. Era la posibilidad de que ellos fueran, ¿cierto?, conquistados, invadidos, era la mínima respecto a cualquier otra nación. O sea, se sentían seguros. Es como si alguien, ¿no es cierto?, le dijeran, mira, tú conquistan Haití y a los haitianos los llevan todos a Estados Unidos. Los haitianos después no quieren volver, ¿se fijan? ¿Por qué van a volver ahí a Haití, cierto? Los más valientes, en este caso, por una iniciativa espiritual, ¿cierto? Por un impulso espiritual, volvieron a reconstruir Jerusalén. Pero la mayoría se quedaron. Pero cuando se quedaron, Dios había abierto todas las posibilidades para que ellos pudieran volver, porque Dios sabía lo que venía para ese pueblo que estaba todavía en Babilonia. Y ustedes saben ahí, ¿cierto? Vamos a leer el libro de Esther, el capítulo 3, los versículos 8 y 9. 3, 8 y 9. ¿Sí? ¿Ya? Si alguien quisiera leerlo también en voz alta. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en toda la provincia de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan las tiendas, para que sean traídos a los tesoros del rey. Muchas gracias. Entonces, surgió, ¿cierto?, en esa época del rey Asuero, una persona malvada, Amán. Amán procedía, ¿cierto?, de un pueblo que era enemigo de los judíos. Amalecitas creo que eran, los amalecitas. Y él da la siguiente sugerencia, ¿cierto?, al gobierno de esa época, al rey. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Y el rey, ¿cierto?, influido por ese consejero, una persona de gran prestigio, lo hizo, ¿cierto? Emitió un decreto que no puede ser revocado, que este pueblo sea destruido. Esos fueron los tiempos, ¿cierto?, penosos que vivió el pueblo judío en los tiempos de la reina Esther, de gran angustia. Y a eso nos retrotrae, ¿cierto?, la sierva del Señor cuando nos habla de las leyes dominicales. Veamos lo que dice acá en Profetas y Reyes, página 444. Dice, los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. O sea, hay otros tiempos penosos del pueblo de Dios. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que el revelador, ¿cierto?, o sea, Dios mira hasta el fin de los siglos, y así como hubo momentos penosos en los tiempos de la reina Esther, van a haber momentos penosos, ¿cierto?, cuando esto se cumpla. Cuando el dragón se aire contra la mujer y vaya a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
ahí van a haber nuevamente momentos penosos. Y saben que ella habla de este versículo como algo que no se había cumplido todavía en esa época. Fíjense acá cómo lo dice. Dice, algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. O sea, esas palabras, ¿cierto? De que el dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, ¿cierto? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos de los que viven cuando se escribió ese libro, dice, verán cumplirse esas palabras. ¿Qué libro? Profetas y Reyes, ¿cierto? Especialmente cuando se está escribiendo el capítulo 49. Algunas personas que estaban vivas cuando se escribió ese capítulo, dice la sierva del Señor, que van a ver cumplirse estas palabras. ¿Qué palabra? Lo que está diciendo ahora. Primero, ¿cierto? Lo que ya leímos, que van a hacer guerra, ¿cierto? Contra los simientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? Pueblo adventista. El pueblo adventista, ¿cierto? Algunos de los que estaban vivos en los tiempos de que Elena de White escribió eso, van a ver cumplir estas palabras. Guerra, ¿no es cierto?, contra los adventistas. Eso está diciendo. El mismo espíritu, continúa, el mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Así que está hablando hacia el futuro, ¿cierto? Así como se persiguió a la iglesia verdadera, hacia el futuro se va a volver a perseguir la iglesia verdadera. No cuando ella escribió esto en 1915. No ahí, hacia el futuro de esos años. Y continúa en la misma página. Profetas y Reyes, página 444. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. O sea, la sierva del Señor nos está diciendo que algunos de los que vivían ya en esa época, en 1915, van a ver cumplirse esto. Que así como en los tiempos del rey Asuero, va a ser muy similar a eso. Porque la ley dominical viene en un decreto. La ley dominical viene en un decreto. Bueno, aunque tenía ahí. Gracias, don Manuel. Gracias. ¿Qué está diciendo en otras palabras? ¿Ustedes creen que personas que en 1915 estaban vivas podrán seguir vivas ahora? Sacando los cálculos. ¿Cuántos años tendrían que tener? Saquen los cálculos. 111. ¿Habrá personas en el mundo que tengan 111 años? Sí. Por lo tanto, todavía esta profecía tiene un rango para cumplirse. Mientras esas personas que tienen ahora 111 sigan vivas. Y hay muchas personas todavía que tienen 111 años. Esa información está en Wikipedia. No se las puedo ahora mostrar el pantallazo, ¿cierto? Pero hay muchas. En Wikipedia están gente que tiene más o menos como desde 113 años para arriba. Y son 100, 200, una buena cantidad. Así que las que tienen 111 son más todavía. Pero quisiera, vamos a dejar después bien claro, ¿cierto? Que estas personas que ahora tienen 111 años, suponiendo que se refería a las personas que estaban recién nacidas, ¿se fijan? Porque puede que también se haya referido a personas un poquito más, que nacieron un poquito antes. Pueden haber personas que tienen ahora 112, 113, 114. ¿Qué nos dice la información en Internet? Que hay una persona que tiene 116. 3 personas que tienen 115. Y no más que eso. O sea,
la gente actualmente, en este siglo XXI, ¿cierto? En la segunda década, se está muriendo más o menos, los más viejos de todos, a los 115 años. O sea que esas personas que ahora tienen 111, lo máximo que podrían llegar a vivir, ¿cierto? En forma natural, si es que llegan a ser de los más longevos del mundo, sería unos 4 años más. O sea que tenemos, en otras palabras, 4 años para que esta profecía se cumpla. Hermano, ¿Sí? hay personas que fueron escritas después, o sea, tienen una fecha promedio, pero después ya fueron escritas cuando tenían 5 años. Puede ser Hay que una tengan persona un poco que más. pagaba la tesorería del INP, que fue a cobrar su sueldo y me dijo que ella tiene 115 años. Está, pero Claro. Hay un rango, ¿se fijan? Hay un rango, no creo que tan amplio, pero hay un rango. Porque Dios no nos ha dado una fecha. Dios no nos ha dado una fecha, ¿se fijan? Esto que está haciendo la sierva del Señor no es darnos una fecha. Así decir, por ejemplo, la ley dominical va a dictarse, ¿cierto?, en el 250 aniversario de Estados Unidos, el año 2026. No nos da una fecha, nos da un rango. Mientras estas personas, ¿cierto?, estén vivas. Pero esas personas están ido muriendo y quedan pocas. Queda poco tiempo para que todas mueran. Queda poco tiempo para que todas mueran. Y si hay alguna que tiene 115, le queda menos tiempo seguramente. ¿sabes lo que pasa? El dijo que el estilo de vida ya viene al campo, no se ha vacunado nunca. Claro, pero esa persona, ¿será posible, cree usted, que irá a vivir, por ejemplo, 15 años más? No. Difícil. Fíjense que documentadamente la persona que ha vivido más, digamos, en el mundo postdiluviano, ¿no es cierto?, ha vivido 122 años, documentadamente. O sea que por mucho que esa persona a lo mejor tenga 115 realmente, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que llegue a los 122 o 123. Bueno, vamos a seguir con eso. Les voy a profundizar un poco más en esto porque es importante. Pero quisiera leer una cita. También de Profetas y Reyes, página 444. O sea, estoy prácticamente leyendo esas páginas del libro. Ustedes las pueden después volver a leer. Dice, no pudiendo presentar una así, dicen las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Así que cuando la sierva del Señor dice, algunos de los que viven actualmente verán cumplirse estas palabras, se refiere a estas palabras que está hablando. A decretos opresivos para suplir la falta, ¿cierto? ¿La falta de qué? De justicia. La falta de justicia, porque no es justo, ¿cierto?, que se imponga y se violen las conciencias. Un decreto. Y va a ser a fin de obtener popularidad que lo van a hacer los legisladores. ¿Por qué? Porque no viene de los legisladores. Viene, ¿no es cierto?, de estas instancias, como las estamos viendo ahora. Heritage Foundation, ¿cierto? Algunos periódicos, grupos conservadores, etcétera. Y ¿saben qué? Yo me quise asegurar de que cuando la sierva del Señor comenta ese versículo de Apocalipsis 12, 17, si alguien lo puede leer, por favor, me parece que es 12, 17, para recordarlo. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ellas, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias. Lo que ya leímos, ¿cierto?, que hacía referencia a eso, citaba ese versículo, la sierva del Señor hacía referencia a la ley dominical. Pero ¿saben qué? No es el único comentario que ella tiene de ese versículo y que dice que se cumple con la ley dominical. O sea, cuando ella está hablando de ese versículo, está hablando que eso se cumple con la ley dominical. Eso también aparece en el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia. Se los voy a leer rápidamente. Dice,
Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí parte el capítulo. El primer capítulo del tomo 5 se llama La crisis final. Apocalipsis 2 y 17. Gracias, pastor. En el cercano futuro, fíjense las palabras de la mensajera del Señor, en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. Cuando las iglesias, aquí se va a cumplir, cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos, el mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. Y sigue comentando. La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente como lo hicieron los romanistas. Se fija que cuando comenta este pasaje, habla del domingo, para llevar el domingo al frente. O sea que, cuando está hablando de este versículo, en el comentario de los tiempos de la reina Esther, del capítulo 49, de Profetas y Reyes, está refiriéndose a la ley dominical. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que algunos de las personas que estaban vivas cuando ella escribió esas palabras, van a estar vivos cuando venga la ley dominical. Eso significa. O sea, que significa que mientras hayan personas que ahora tienen 111 años y que esas personas todavía sigan vivas, todavía es el tiempo en que se dicta la ley dominical. En toda la tierra el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras, en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seduciría, si fuese posible, a los mismos escogidos. Y termina acá esta idea, ¿cierto? Después siguen analizando. Pero lo que yo quisiera comentar, nuevamente dice, el decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. Ese decreto dominical va a ser muy similar a lo que se decretó en los tiempos de Esther. O sea, está hablando, ¿cierto?, de la ley dominical. Yo cuando escuché esto por primera vez, decía, bueno, pero ¿por qué la ley dominical? Pero ahora me quedé convencido. Se está refiriendo a eso. En otras palabras, bueno, sigamos. Elena de White, ¿cierto?, murió, ¿alguien sabe en qué año? En 1915. Por lo tanto, de ninguna manera podía haber escrito esto después de 1915, en primer lugar. Ahora, las referencias, ¿cierto?, que aparecen en Wikipedia, ustedes lo pueden buscar, dice la historia de los profetas, perdón, aparece en internet, dice la historia de los profetas y reyes, es el segundo de una serie de 5 volúmenes sobresalientes que abarcan la historia sagrada. Sin embargo, fue el último libro de la serie que se escribió y el último de muchos trabajos ricos que salieron de la pluma talentosa Elena de White. Este libro, ella lo escribió en sus últimos días. Tanto así que salió en forma póstuma. La edición del Profeta y Reyes fue en 1917, póstumo. Porque ella, ¿cierto?, fue el último libro, fueron 2 libros los últimos que ella escribió. Dice, acá hay un recuento, ¿cierto? En 1900 se publicó Palabras de Vida del Gran Maestro. En 1910 concentró su atención en la finalización de los Hechos de los Apóstoles y la nueva edición del Conflicto de los Siglos, que se extendió hasta 1911, inclusive. Y después dice, en 1911 a 1915, a edad avanzada, realizó solo unos pocos viajes al sur de California. En Elm's Haven, donde ella vivía, se dedicó al trabajo literario, concluyendo Profetas y Reyes y Consejos para Padres y Maestros. Esos fueron los 2 últimos libros. Según esto sí, según Wikipedia.
Y saben que yo, providencialmente, nos encontramos con el pastor Gambetta, cuando fuimos al Congreso de Misiones en Argentina, en las cataratas del Iguazú, nos encontramos con él. Y yo le escuché este tema a él. Y le empecé a hablar un poco de esto. Y él me dijo que con toda certeza habían referencias de familiares de Elena de White que ella escribió, ¿cierto? Terminó de escribir Profetas y Reyes en 1915. Y el capítulo 49 es uno de los últimos. Este libro tiene como 60 capítulos. O sea, es muy probable que esas palabras que ella hace referencia se escribieron en 1915. Por lo tanto, las personas más jóvenes, por así decirlo, ¿cierto? Menos viejas, que estaban vivas cuando ella escribió estas palabras, tienen 111 años. Fíjense que actualmente, lo que les comentaba, esto me habría gustado presentarlo, pero se lo voy a compartir mencionándolo. Actualmente, al día de hoy, lo actualicé hoy día en la mañana, salí a Santiago, por eso llegué un poco tarde, les pido mis disculpas, aparte que tuve en el camino que arreglar una carga que traía, y me atrasé, más de lo pensado. Habría llegado la hora. Tenía yo la primer tema a las 10 que pero en la mañana actualicé esto, y al día de hoy, ¿cierto? Según Wikipedia, la persona más vieja del mundo, ¿cierto? Más anciana, más longeva, viva, nació el 21 de agosto de 1909. Tiene 116 años. Después no hay nadie más con 116 años. Hay 3 personas con 115. Después no hay nadie más con 115. Hay 4 personas con 114. Y después ya con 113 hay más. ¿Qué significa eso? Que las personas están llegando, que solamente una persona llegó a 116. O sea, no podría hablar, en este momento no podría ser 116 años. Que habrán algunas personas vivas, no una sola. O sea, se está refiriendo acá, ¿cierto? Tendría que ser por lo menos personas de 115, no más que eso. Y sé que yo presenté, me acuerdo, este tema, pero así de forma bien, como tipo así como una reflexión, ¿no más cierto? En una mañana. Pero me quedó acá, en la presentación, las personas más longevas vivas hace 3 años atrás, al 11 de febrero de 2023. Y coincidentemente, ¿cierto? Que no es un patrón, habían en esa época solamente 3 personas con 115 años. No había nadie más viejo. O sea, igual que ahora hay 3 personas con 115, hace 3 años atrás, los más longevos, ¿cierto? Que se habían identificado, ¿cierto? Comprobadamente en el planeta Tierra, tenían 115. ¿Qué nos está diciendo eso? Que las personas más longevas están viviendo ¿hasta cuántos años? Hasta 115. Hasta 115. O sea que si aquellas personas, las más jóvenes, ¿cierto? Que pudieron haber estado vivas cuando se escribió esta declaración de Ellen White, ¿cierto? Voy a volver a leerla. Dice, algunos de los que viven hoy en la Tierra verán cumplirse estas palabras. Y eso ella lo escribió, por lo que entendemos, en 1915. Esas personas que estaban vivas, a las cuales ella hacía referencia, ¿cierto? Algunos de los que viven hoy en la Tierra, a lo mejor supongamos que tenían 1 año, estaban recién nacidos, ya para no ponerle así personas más antiguas. Bueno, esas personas que viven, estaban vivas ahí, antes de julio, cuando ella murió, ¿cierto? Ahora ya tienen 111. ¿Ustedes creen que esas personas no pasan los 115? ¿Van a pasar los 115? No. De acuerdo a lo que estamos viendo, no. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo faltaría o dentro de qué rango de tiempo va a emitirse el decreto dominical? Unos años. En los próximos 4 o 5 años. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y puede que sea antes. Puede que sea antes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cierto?
de acuerdo a esto que hemos estado estudiando, de esta iniciativa de la Heritage Foundation, de lo que aparece en Marietta Times, de esta iniciativa en la India, otras en México, no lo mencioné, ¿irá a ser este nuevamente un amago de ley dominical o ahora veremos cumplirse estas palabras, de acuerdo a lo que dice el Señor? Se cumple. No sé si lo pueden decir en voz más alta lo que ustedes piensan respecto a lo que hemos estudiado. Segundo cumple. sitio. Se va a cumplir ahora. ¿Y cuánto tiempo queda? No más de 4 o 5 años. Y hay una cosa más todavía. El tiempo de gracia para los adventistas termina antes que para las personas que no conocen esta verdad. O sea, queda mucho tiempo, queda poco tiempo. ¿Estamos viviendo realmente como debiéramos, de acuerdo a los tiempos en que estamos? Probablemente muchos no. Pero hay un pueblo, ¿cierto?, que va a ser fiel. Y la hermana, y Dios nos dice que nadie toque, que nadie, ¿no es cierto?, te quite tu corona. Hay un pueblo que se está preparando. Amén. Amén. Si llegara alguien a vivir 119 años, sí que Dios diera, ¿no es cierto?, una gracia adicional, esto podría tardar hasta el 2034. Pero pensando en una excepción, ¿se fijan? Si pensamos en lo natural que está sucediendo, nos quedan 4 o 5 años. Máximo, porque bien podría ser en el próximo año o este año, ¿se fijan? Porque dice que algunos que están vivos y ahora hay gente viva. O sea, se puede cumplir ahora. Bueno, quisiera dar una idea más. Qué bueno que está abriendo un poquito de viento. Una idea más, ¿cierto? A lo mejor el viento nos ayuda a poder mantener la concentración. Muy sencillo, ¿cierto? Sin dar ninguna fecha. Pero ajustándonos, ¿cierto? A veamos si en otros escritos, ¿cierto?, de la sierva del Señor, también nos va ajustando a cierto rango. Nos va circunscribiendo cierto rango en el cual tengan que promulgarse las leyes dominicales. Porque si lo dice de una manera y de otra, es más seguro todavía. Y lo dice de otra manera. Pero esto lo voy a tratar brevemente, ¿cierto?, para no extender. Conflicto de los siglos, página 731. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Nos está proyectando hacia el futuro, ¿cierto? La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. ¿Durante cuánto tiempo obró a su gusto Satanás? 6.000 años. Esa cita de 6.000 años no la podemos dejar pasar, porque aparece decenas de veces en los escritos del Siervo del Señor. Más de 30, más de 40, creo. No, alguien no escuché que dijo más de 40, o 40, ¿no? Pero es por ahí. O sea, no es una cita menor, se fijan, no es que ella de repente estaba como trasnochada y escribió eso. Nos está insistiendo vez tras vez sobre los 6.000 años. ¿Por qué lo hemos dejado de lado eso? Porque hay otra cita, ¿cierto?, que ella nos dice que no hay un año definido, ¿cierto?, que se nos haya dado para la segunda venida. Entonces, con ese temor, ya casi no queremos hablar de ninguna cosa que tenga que ver con fecha, siendo que esto lo he dicho tantas veces para el pueblo de Dios. ¿Se fijan? 6.000 años. Veamos acá que dice mensaje selecto tomo 1, en la página 313, párrafo 3. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Nos está llevando al desierto de la tentación, ¿cierto? En la época de Cristo, cuando él fue al desierto a ser tentado. Ya ayunó 40 días. Comenzando su ministerio, ¿cierto? ¿El año? ¿Qué año fue eso? 27. 27. Jesús comenzó su ministerio el año 27. Y nos está llevando a esa época ahora. Dice, aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4.000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. ¿Cuántos años, no es cierto? Desde que empezó el pecado, Jesús
fue al desierto de la tentación, aquí dice 4.000. Ahora, si Satanás obró 6.000 años a su gusto, ¿cierto? Y desde que Satanás le dio la espalda a Dios, pasaron 4.000 años, ¿cuántos años más le quedaron a Satanás para obrar a su gusto? 2.000, ¿cierto? 2.000. O sea, alguien podría sacar los cálculos y rápidamente y decir, bueno, si Jesús fue al desierto de la tentación el año 27, 2.000 años después llegamos al 2027. ¿Se fijan? Podría sacar ese cálculo. ¿Qué es lo interesante? Que nuevamente llegamos al mismo rango de tiempo que nos estaba ofreciendo el Señor, ¿cierto? Con los tiempos de la reina Esther, al mismo rango de tiempo. Después en el conflicto de los siglos, página 328, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y acá dice, en el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Estoy leyendo textual del conflicto de los siglos. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Acá la sierva del Señor nos está diciendo con fecha, ¿cierto? Nos dice el año 31, a la mitad de la semana, ¿cierto? 3 años y medio después de su bautismo, el Señor fue crucificado. El gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que durante ¿cuánto tiempo? 4.000 años había sido prefigurado al Cordero de Dios. O sea que ahora está diciendo, ¿cierto?, desde que empezaron las ofrendas, cuando Adán pecó, pasaron 4.000 años hasta la crucifixión. Tenemos 4.000 años, ¿se fijan? 4.000 años hasta el desierto y 4.000 años hasta la crucifixión. No nos está dando una fecha, probablemente, una fecha específica, pero el rango nuevamente nos lleva entre 2027 y 2031, sin darnos una fecha, pero el mismo rango que le queda a estos vivos para morirse, ¿se fijan? El mismo rango. O sea, la pregunta, ¿será que estas iniciativas de leyes dominicales en Estados Unidos ahora sí van a desencadenar la ley dominical religiosa contra el pueblo de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Se fijan? Es bastante urgente, ¿o no? Muy urgente. Tenemos que entender esto. Ha sido revelado claramente por el pueblo de Dios. Dios nos ayude a entenderlo, a dejar el letargo, ¿se fijan? Porque Satanás lo que más quiere es que estemos letargados. Y que no asimilemos estas palabras. O que si las asimilamos no las pongamos en práctica. Porque nos están diciendo las claras del tiempo que nos queda. Así es. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y los movimientos finales serán rápidos. Poco tiempo. No pensemos que queda mucho tiempo. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Deseado a toda la gente, en página 588. Bueno, el título era, nos queda muy poco tiempo. Muchas gracias.